Muy buenos días, buenas tardes, quizá ya a todos los presentes. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar juntos nuevamente. ¿Cuántos estamos contentos de que Dios está con nosotros? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe la honra. Aquí hay una persona especial, el día de hoy nos visita, muy especial, y su nombre es Jesús, Jesús de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios, la persona más especial, el anfitrión de esta iglesia, la persona que nos ha hecho libres en el poder del Espíritu Santo, libres para amar a Dios y a nuestro prójimo, libres para adorarle, para levantar nuestra voz. El hecho de alabar a Dios y tener un momento de alabanza antes de iniciar la predicación no es porque sea la costumbre ni sea el hábito de esta iglesia, sino porque hemos entendido que hay uno que merece toda la gloria y toda la honra. Y lo menos que podemos hacer es darle la gloria y la honra. De modo que alabamos a Dios con total libertad. Ya le damos toda la alabanza, porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y grandes cosas también Él ha prometido hacer en el futuro, también con nosotros. Dios es bueno, Dios es grande. Si tú nos acompañas el día de hoy y es la primera vez, eres bienvenido a la Iglesia Cristiana de Zaragoza. Si vienes en compañía de tu familia, eres bienvenido. Todos ustedes, hermanos, amigos que vienen de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones que nos visitan el día de hoy, también son bienvenidos. Y todos los hermanos que nos reunimos en esta iglesia domingo a domingo, también son bienvenidos. También es un gusto estar con ustedes y le damos la gloria a nuestro Señor que nos permite estar reunidos una vez más. El día de hoy es 15 de septiembre, un día bastante simbólico en nuestra sociedad, particularmente en nuestra nación, la nación mexicana. Hoy se habla mucho acerca de la libertad, se habla acerca de la independencia, particularmente en nuestro país. Si podemos poner la presentación, por favor. Hay frases como viva la libertad, la siguiente. Un personaje bastante simbólico que representa el inicio de la etapa de la independencia, Miguel Hidalgo con su estandarte, proclamando la libertad, promoviendo la libertad, queriendo ser liberados de la mano del yugo de servidumbre de los españoles. La siguiente, por favor. Viva México es el grito conmemorativo, el grito nacional, el grito que nos identifica como mexicanos que somos. Viva México, vivan los héroes, etcétera. Y se empieza a mencionar a cada uno de los que participó en esta etapa tan importante para nuestra nación, la independencia de México. Y se festeja, o sea, es un día de alegría, un día de conmoción, en donde el día de hoy se conmemoran 209 años de la independencia de México. Las personas en nuestra nación, la gran mayoría, pues tratarán de hacer una festividad, un festín en honor a dicha celebración. El presidente de la República, como todos los años, dirigirá unas palabras a la nación para hacer un homenaje público a todos los héroes que nos dieron la libertad de nuestra patria. Y ahí se conmemorará, se pronunciará los nombres de todos aquellos que participaron en la lucha por la independencia de nuestra nación. Particularmente es un día de mucha alegría para todos los mexicanos, porque dicen que fuimos libertados del yugo de servidumbre de los españoles. Y es verdad, así fue. La siguiente, por favor. Bueno, la presentación ya la pusimos. Y se nos habla de viva la libertad. La libertad, eso es lo que se pronuncia, es lo que el día de hoy se va a hablar, es lo que el día de hoy piensa, lo que la gente proclama. Viva la libertad. Y si es verdad, nuestra nación fue libertada del yugo español. Ya no dependemos de esa nación como tal, aunque ellos vinieron, nos conquistaron, colonizaron
y hubo la mezcolanza ahí entre las tribus mestizas e indígenas con la sangre española, finalmente sí fuimos libertados de esa nación. Pero la realidad es que nuestra nación, el día de hoy, se encuentra encadenada, se encuentra esclavizada a muchas cosas que le está destruyendo, que le está perjudicando mucho, y aún es tan peor que si estuviésemos bajo el yugo de servidumbre de los españoles. Estamos siendo destruidos de una manera más devastadora de la que fuimos sometidos por cientos de años por España. ¿Qué cosa es? ¿Qué es aquello que a nuestra nación le ha encadenado, no desde que vinieron los españoles hasta el día de hoy, no, sino desde que siempre ha existido esta nación? ¿Qué cosa es que le ha esclavizado, que le ha impedido ser libre? Sí, fuimos libertados, somos una nación independiente, pero hay cosas que en nuestra nación, en nuestro queridísimo país México, sigue siendo esclavo y sigue siendo destruido por un amo, por un señor que no tiene compasión y no tiene piedad, que ha venido a robar, a matar y a destruir. ¿Qué cosa es? Quisiera que pudiésemos abrir la Biblia, Juan capítulo 8, en el verso número 34. Juan capítulo 8, en el verso número 34. Dice la palabra de Dios, es Jesús hablando. Estas palabras no son palabras del hombre, son palabras de Dios. Jesús dijo lo siguiente: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quisiera que pudiésemos hacer una oración, que me acompañes pidiendo a Dios por un servidor, pidiendo a Dios por esta reunión, para que Él nos pueda hablar, nos pueda bendecir en esa pequeña y muy sencilla enseñanza de esta tarde. Amado Padre, dice tu palabra que en donde está tu espíritu hay libertad. Así lo creemos. Y en tu nombre proclamamos, Señor, que el Hijo de Dios es el libertador. Padre amado, hoy queremos pedirte que tú nos hables a través de esta enseñanza y que vengas a libertar a los que están cautivos. Tú has venido a abrir las cárceles de los oprimidos por el diablo, Señor. Has venido a pregonar libertad a los esclavos. Ven el día de hoy, Señor, a revelar tu palabra de una manera tan sencilla, tan clara. Y sobre todo, ven a terminar la obra que tu Espíritu Santo ha comenzado el día de hoy en los corazones que tú has traído, Señor. Tú los conoces, yo no sé su pasado, yo no los conozco por su nombre, pero tú sí, Señor. Por favor, alcánzalos el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Juan capítulo 8, verso 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús, Dios, Él dijo que el pecado produce esclavitud. Y las personas pudiesen llenarse la boca de proclamar libertad, pelear por la libertad, defender la libertad. Pero hay algo que el día de hoy la humanidad entera no ha podido vencer, no ha podido ser liberado de ello, y es el pecado.
Jesús dijo: todo aquel que practica pecado, esclavo es del pecado. No importa que sea una persona, no importa que sea una familia, no importa que sea una sociedad o sea una nación entera. El pecado produce esclavitud. El pecado encadena la vida de las personas que lo practican. El pecado ata manos y pies, ata el alma, el corazón, la mente de toda aquella persona que practica el pecado. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahora déjame decirte que estas palabras no las digo yo. Estas palabras las dijo Jesús. Las dice Dios, porque Él conoce el corazón del ser humano. Él conoce lo que el pecado produce en la vida del ser humano. Dios conoce el corazón de todos los hombres. El pecado destruye, el pecado encadena, el pecado esclaviza. Para poder entender mejor lo que Jesús dijo, yo quisiera ilustrar este pasaje con unas pequeñas diapositivas de lo que la esclavitud significa. ¿Por qué Jesús dijo que el que practica pecado, esclavo es del pecado? Para poder comprender mejor el mensaje espiritual que Cristo Jesús el día de hoy nos quiere transmitir, yo quisiera que pudiésemos definir lo que significa ser un esclavo o lo que significa estar bajo esclavitud. Vamos a poner por favor la presentación, pues algunas imágenes que hacen alusión a este tema para poder entender de una manera muy sencilla este concepto. Jesús dijo: la verdad, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La esclavitud. La esclavitud era una práctica que se realizaba en siglos pasados. El día de hoy ya no se practica la esclavitud. Hace algunos años fue abolida esta práctica. Mucha gente peleó para que pudiese haber libertad. Pero esta práctica, la práctica de vender esclavos, comprar esclavos, fue una práctica que duró por muchos siglos, por muchos años. De repente llegaba la persona y la persona, el comprador, quería tener un esclavo en su casa e inmediatamente iba al lugar donde los vendían, porque había un lugar donde vendían esclavos, y empezaban a escogerlos. Los cogían dependiendo su complexión, su fuerza, su tamaño, su edad. Eso era muy importante y de ello dependía también el costo. La siguiente. La gente que era subyugada, que era sometida a esclavitud, generalmente vivían en condiciones deplorables, en donde no había lo más mínimo para poder subsistir, para poder vivir bien. Era gente que vivía recluida, gente que vivía encadenada, gente que por lo general estaba en grupos y a veces eran encadenados en círculos, en serie. Personas que eran traídas de otro continente, generalmente de África, gente de color, y a esa gente se les sometía, se le raptaba, se le capturaba y se le llevaba a otra nación para venderla, para que pudiera ser vendida. La siguiente. Gente que quizá pudiese clamar e implorar misericordia, suplicar por compasión, decir: tengo familia, tengo hijos, pero en ese momento él ya estaba en otro continente. Su vida ya no dependía de sí mismo, sino de aquel que lo había capturado. En términos más modernos, de aquel que lo había secuestrado, ahora tenía el poder y el dominio para decir qué iba a pasar con su vida. Y aunque la persona pudiese suplicar misericordia, la persona quedaba encadenada. Ya no podía ser libre. Ya no tenía oportunidad de regresar a su país, estar con su familia, tener una vida normal. Ya no. Había mucha discriminación, sobre todo para la gente que era de color. Gracias a Dios esa práctica se ha acabado. Pero bueno, eso era lo que se hacía antes. La siguiente. Atados de pies y manos. Atados de pies y manos. Gente que no era libre, estaba esclava, iba a quedar ahora bajo el servicio, al servicio, totalmente al servicio
de la persona que lo iba a comprar. Ahora, yo quiero que podamos definir lo que significa ser esclavo. Si podemos dar, por favor, la siguiente clic. ¿Qué significa esclavo? Bueno, de una manera sencilla lo he definido en 4 conceptos. El primero de ellos, la palabra esclavo es un concepto aplicado a una persona como un significado de un bien o una propiedad. Cuando la persona oía, tengo esclavos, inmediatamente sabía, ok, sí. No pensaba que era una persona, no se preocupaba de qué país venía. Él pensaba que era una propiedad, un objeto que estaba dispuesto y disponible para servir, para hacer qué hacer, para hacer trabajos pesados, duros, difíciles. La gente pensaba, un esclavo es un objeto, es un bien, es una propiedad más. Siguiente, por favor. Al sujeto, en ese caso el esclavo, se le reduce al valor y condición de un bien semoviente. Ahora te lo voy a explicar. La siguiente. Un esclavo significaba una restricción injusta al derecho inherente de toda persona a la libertad de circulación. O sea, no podía ser libre, no podía caminar, no podía hacer lo que quería, no podía ir de paseo siquiera, no podía moverse, estaba encadenado, estaba subyugado, no tenía oportunidad de salir. Y cuarto concepto, el ser esclavo significaba un excesivo y dominante control por la persona que lo poseía. En ese caso era el amo o el señor sobre sus pertenencias. O sea, en ese caso era el esclavo. El esclavo se sentía sumamente dominado, excesivamente dominado, controlado. En este caso por su amo, por su señor, el que lo había comprado. No podía ser libre, estaba bajo esclavitud. Ahora, querido hermano, déjame decirte que precisamente este concepto lo podemos aplicar a lo espiritual, porque sucede exactamente igual. El primero de ellos, el siguiente clic, por favor. Un esclavo, como lo vimos, es un concepto aplicado a una persona como un significado de un bien o una propiedad. O sea, querido hermano y amigo que estás aquí, un esclavo perdía automáticamente toda individualidad. Ya no tenía identidad propia. Ya no podía ser un individuo más. Ya no tenía individualidad y pasaba a ser propiedad de otra persona. Ahora su vida, su salud, su integridad, su bienestar dependía de otra persona. Ya no podía valerse por sí mismo. Simplemente él se sentía como un objeto que no tenía valor como ser humano. El dueño o señor del esclavo tenía toda la libertad de hacer lo que bien le pareciese con su esclavo, lo que quisiera, porque perdía individualidad la persona. El segundo concepto, al sujeto se le reduce al valor y condición de un bien semoviente. ¿Qué significa la palabra semoviente? O sea, en primer lugar, significa que se mueve por sí mismo, pero este término se aplica exclusivamente al ganado, a los animales de carga del campo. Es como si tuvieras una gallina. Pues es una gallina más, un borrego más, un burro más. Así se le considera un esclavo, un bien semoviente. Fíjate el estatus social, el valor que tenía un esclavo en ese tiempo. No tenía valor. Su valor era equiparable al de cualquier bestia, cualquier animal de carga. Un esclavo perdía total libertad.
El esclavo no tenía valor como ser humano, eran despreciados, les asignaban los trabajos más rudos, más viles, más denigrantes. Su valor era igual al de un bien moviente, como te lo dije, al grado de que si el señor o el amo lo quería cambiar, decía, hoy cámbiamelo, pues podían cambiar de esclavos. Y si de repente había otro amo y decía, oye, véndemelo, se ve que está muy fuerte, véndemelo, yo lo necesito para el trabajo, lo podían vender, porque era considerado como un bien más. La siguiente: existía una restricción injusta al derecho inherente de toda persona a la libertad de circulación. Nosotros podemos caminar, podemos ir, podemos salir, podemos pasear, podemos hacer lo que queramos e ir a donde mejor nos plazca. Pero un esclavo no tenía ese derecho. Un esclavo no podía salir, acuérdate, estaba encadenado de pies y manos, no podía salir. La siguiente: existía un excesivo y dominante control de la persona que lo poseía, ¿sí? El amo, el señor. Aquí había un excesivo control de parte de esa persona. Controlaba al esclavo de tal manera que la persona se sentía envilecida. El dueño o señor del esclavo tenía total libertad de disponer del esclavo y hacer de él lo que quisiera. El esclavo no tenía derecho de opinar, de hablar, responder, ni le pasara por el pensamiento cuestionar y preguntar el por qué. Que no se atreviera a hacer eso, porque si lo intentaba, muchas veces podría acabar muerto salvajemente por su amo. Su amo lo podría matar y nadie le decía nada. Él no conocía lo que era la libertad. Los esclavos no tenían derecho a ella. Estaban destruidos. Qué triste realidad. Por muchos siglos así se vivió. Por muchos años se practicó esto. Y déjame decirte, querido hermano, como te lo comenté hace un principio, estos conceptos se aplican muy bien también en lo espiritual. En primer lugar, dice que el concepto aplicado a una persona como un significado de un bien o una propiedad. El esclavo solamente era visto como un bien, como una propiedad más. Y exactamente sucede lo mismo con el pecado. ¿Sabes por qué? Dios dice en la Biblia que lo formó desde el vientre de su madre recto. Lo formó puro, lo formó inocente. Pero cuando el ser humano creció y tuvo conocimiento del bien y del mal, dice la Biblia que el corazón de los hombres es de continuo el mal. Al hombre le gusta lo malo, no le gusta lo bueno. No le gusta amar, no le gusta servir, no le gusta perdonar, no le gusta buscar a Dios. Por el contrario, le gusta el pecado, le gusta el alcohol, le gusta la fornicación, le gusta la música. Al ser humano le gusta la maldad. Y la Biblia dice, todos se desviaron a una. No hay quien haga lo bueno. Como ovejas nos descarriamos, dijo Isaías. Cada cual se apartó por su camino. La humanidad tomó el camino equivocado. Empezó a desobedecer a Dios. Empezó a cometer pecado en contra de Dios. Y en ese momento el pecado se enseñoreó del ser humano. En ese momento el pecado tomó posesión de la persona que practica el pecado y se convierte en su amo y señor. Y ahora ese ser humano que Dios lo había creado puro y santo para tener comunión con Él, Dios se tiene que apartar porque Dios es santo. Y ahora el pecado toma el lugar de Dios y se pone en primer lugar y controla, subyuga, somete a la persona que comete pecado. ¿Podemos entenderlo? El pecado se enseñoreó. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, pero con todo y eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, como diciendo Dios, mira, Caín, Dios veía la intención en él. Si tú sigues así, tú vas a matar a Abel. Tú lo vas a matar. Pero con todo y eso, el pecado está a la puerta, está a la mano. Pero tú tienes la capacidad
de decir no. Te puedes enseñorear de él. Puedes decir no, no voy a matar a mi hermano, no voy a ofender a Dios. Y en ese momento el pecado no te domina a ti, tú dominaste al pecado. Tienes la capacidad de hacerlo. ¿Pero qué hizo Caín? Todos conocemos la historia. Finalmente cometió un homicidio, mató a su hermano. Y así sucede con la humanidad. La humanidad se apartó de Dios y en ese momento el pecado se enseñoreó del ser humano. Dios le había dicho al hombre: tú te puedes enseñorear del pecado. Pero el hombre no quiso hacer caso a Dios y el pecado le ganó al hombre. El pecado se enseñoreó del hombre, pasó a ser su señor y su amo. Segundo concepto, si podemos poner la diapositiva. En el segundo concepto dice que a un esclavo se le reduce el valor, su valor como persona y su condición al de un bien semoviente. O sea, cualquier animal. Y es lo que sucede precisamente con el pecado. El pecado denigra la condición del hombre. El pecado devalúa su dignidad. Lo hace parecer ante la sociedad como algo sin valor, como algo que no tiene esperanza, sin provecho y sin solución. Fíjate cómo es el pecado. La gente empieza a pecar, la gente empieza a emborracharse. Vamos a pensar en el pecado del alcoholismo, un pecado bastante común en nuestra sociedad que proclama la libertad, que el día de hoy va a decir viva la libertad. Pues en esta misma sociedad donde se proclama la libertad están esclavizados a muchos pecados, y uno de ellos, la borrachera. Aquel hombre que empieza a tomar, que empieza a denigrar su condición, a lastimar sus riñones, a lastimar su hígado, a ofender contra sí mismo, y pecando contra sí mismo y contra Dios, empieza a hacer daño y se empieza a denigrar. Y la persona empieza a ir de mal en peor, de mal en peor. La persona, su condición espiritual es cada vez deplorable, su condición física también. No digamos también su condición familiar, económica. Y la persona va descendiendo y descendiendo y descendiendo. Y al rato los ves. Aquel hombre que decía: no, yo me sé controlar, yo sé cuándo tomar y cuándo no. Después los ves ya han tirados en las esquinas, todos ahí sucios, vomitados, orinados ahí en su propio vómito, ahí están durmiendo. Eso es lo que produce el pecado. Te denigra la condición del hombre, lo devalúa al grado de que tú no puedes ver un animalito. Vamos a pensar en un perrito. Tú nunca vas a ver un perrito ahí tirado en la esquina, ahí vomitado y durmiendo ahí entre sus orines. Jamás lo vas a ver. Sé que suena fuerte, pero es la verdad. El pecado denigra, el pecado corrompe el carácter y al grado te muestra ante la sociedad como sucio. Sucio. Algo que no tiene valor, te reduce tu valor, te quita el valor como ser humano. El pecado corrompe la condición del hombre. El pecado denigra el estado espiritual del ser humano. Tu carácter destruye por completo todo. El pecado denigra, reduce el valor y te hace ver como cualquier otro que esté igual en la misma condición. El pecado destruye al ser humano. Y al rato la gente, tus mismos compadres, tus mismos amigos te dicen: tú sí estás mal. Estás mal. No, estás más grave que yo. Luego se andan comparando ahí entre ellos. Y de repente la persona dice: sí, cierto, estoy muy mal, no me puedo contener. Tengo deseos de dejar el alcoholismo, pero no puedo. Me gana el deseo. Y de repente la persona pierde la esperanza y se siente sin solución, se siente perdido.
y dice, pues entonces me voy a morir en el alcohol. Pues entonces, si soy borracho, me voy a morir en el alcohol. O sea, gente que pierde una autoestima. El pecado denigra la dignidad del ser humano. Tercer definición. Dice que existe una restricción injusta. Existe una restricción injusta al derecho inherente de toda persona a la libertad de circulación. ¿Qué significa, querido amigo? El pecado encadena, esclaviza, ata pies y manos, te ata el alma y no puedes ser libre, no puedes soltarte de él, por más que quieras, por más que intentes, por más promesas mandas, te vayas de rodilla a donde quieras y hagas juramento y te pongas bajo juramento y digas no vuelvo a hacer esto, no vas a ser libre, porque el pecado te ata. El pecado esclaviza, no te puede dejar libre. El pecado no te da la oportunidad de que puedas salir de ahí, por cuanto estás atado, por cuanto estás esclavizado. Y ahí puedes ver a la persona que intenta soltarse de él, que intenta dejarlo, pero no puede. ¿Sabes por qué? Porque esa persona le pertenece a ese pecado. Su amo no es Dios, su amo es el pecado. Su Señor es el pecado. Y cuando el pecado lo quiere someter, lo somete. Y cuando el pecado lo quiere llevar a la amargura lo mete. Y cuando el pecado lo quiere llevar a la fornicación lo mete. Porque la persona está esclavizada a él. No es Dios el que lo domina. De repente la gente dice, ay Dios mío, ayúdame porque no me metas en tentación. No, no es de que Dios te meta en tentación. Es que tú estás atado al pecado. Y por eso sientes esos deseos tan fuertes que te dominan y que finalmente los acabas realizando. Y que acabas cayendo en ellos. ¿Por qué? Porque estás esclavo al pecado. Y luego la gente dice, es que Dios no me ayudó. No, no es de que Dios no te ayudó. Es que no te has dado cuenta que tu vida está esclavizada. Porque si tú ya hubieras sido libertado del pecado, tendrías poder para vencer el pecado. Porque una de las cosas que Dios da cuando una vida se entrega a Él es amor y dominio propio. Dios da el dominio propio, y el dominio propio es el autocontrol para poder decir no ante las pasiones, no ante las presiones, no ante las tentaciones, por muy fuertes que sean. Ahí está el deseo, ahí está el pecado, pero ahí está también el poder de Dios para dar la gracia y no caer. Pero la persona que cae y cae y cae y vuelve a caer en el pecado, no ha sido libertada, no ha sido libre de las cadenas del pecado, por cuanto sigue practicándolo, por cuanto sigue cometiéndolo. Puedes ver ahí al alcohólico, el ejemplo que te puse hace un momento, que intenta, que promete, que jura, pero a los 2 o 3 meses lo ves y nuevamente ya vuelve a caer. Conocí recientemente el caso de una persona, no recuerdo muy bien el tiempo que me dijo, y me dice, es que ya tenía creo que 1 año de no haber tomado alcohol. Casi ya era, porque yo le iba a dar unos aplausos, no sé qué esperaba que le dijera. Dice, pero otra vez volví a caer. Y se la siguió casi por 1 mes, 2 meses, no recuerdo. Estuvo 2 meses muy mal. Y mucha gente piensa así: 1 año, no voy a hacer esto. 1 mes, y se ponen ahí metas a corto, mediano y largo plazo. Pero nadie se atreve a decir, no vuelvo a tomar una gota de alcohol, y que lo cumpla. Porque muchos sí lo dicen, pero no lo cumplen. Pero alguien que lo pueda cumplir verdaderamente, solamente con el poder de Dios, lo va a poder hacer. De otra forma no se puede. De otra forma es imposible. El drogadicto que está atado a ese vicio, que quiere dejarlo, pero no puede, que entra en un estado de ansiedad, porque quiere tener esa sustancia para sentir esa sensación en su cuerpo, que quiere dejarlo. Déjame decirte, aunque lo lleven al anexo, aunque lo lleven a grupos, si Cristo no lo liberta, esa persona va a volver a caer.
va a volver a caer. Igual con el alcohólico, aunque lo metan al grupo de AA y aunque lo anexen 3, 4, 5, 6, 7 veces y casi ya sea de ahí, no va a cambiar hasta que Cristo no lo liberte. Hasta que Cristo no lo haga verdaderamente libre, va a salir de esas puertas dándole la gloria a Dios y diciendo que Cristo lo libertó, que Cristo lo cambió. El adúltero, aquella persona que no puede ser fiel a su esposa o a su esposo, dependiendo del caso, y que anda de un lado para otro buscando experiencias, satisfacer sus deseos carnales que le dominan, que su amo es el pecado, que lo controla y que no puede dejar, que no puede abandonar el pecado, que los ojos le ganan, que sus sensaciones, sus pasiones le ganan. Esa persona no va a poder ser libre hasta que no venga Cristo. De igual forma el amargado, aquella persona que vive con el resentimiento continuamente, que no puede perdonar, que no puede pasar por alto la ofensa, que no puede ya olvidar lo que le hicieron, sino que continuamente está alimentando su amargura y su rencor. Esa persona no va a ser libre hasta que Cristo la liberte. Y sí, podrá ir a grupos, podrá ir a religiones en donde proclaman sanidad espiritual, etcétera. Pero si esa persona no viene a Cristo y se rinde a Él, esa persona va a seguir esclava del pecado. Exactamente igual. Sí, podrá tener después una religión, pero por dentro va a seguir encadenado. Va a seguir mal delante de Dios. Querido amigo, ¿cuántas personas hacen promesas y dicen, ya no lo voy a hacer, ya voy a dejar el pecado? Ahora sí, prometo, propósitos de año nuevo, voy a comenzar bien, voy a hacer esto. Mujer, te pido perdón. Hijos, les pido perdón, he sido un mal padre, he sido un mal ejemplo para ustedes, perdónenme. Y ahí están las lágrimas, y ahí están los sentimientos encontrados. Pero después se olvidaron las promesas, se olvidaron las lágrimas y volvió a ser la misma persona de antes. ¿Por qué? Porque la gente tiene mal carácter y no puede controlarlo. Una persona muy enojona, muy iracunda, muy explosiva, porque Cristo no lo ha hecho libre. Cristo no lo ha libertado. Un carácter que le domina, muy gritón, muy altanero, muy soberbio, y se enoja y dices, cuídate, cuidado con esa persona cuando se enoja. Porque te dice y te habla y quién sabe de dónde le salen tantas palabras. ¿Sabes de dónde? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que no ha sido libertada, su carácter le domina. Sus pasiones le dominan. Sucede exactamente lo mismo. No puede ser libre. No hay libertad. Le podrá intentar, pero no va a haber éxito. Y cuarta definición: el amo y el Señor tiene un excesivo control sobre el esclavo. Y es lo que sucede con el pecado. De repente puede haber personas que digan, hoy no me enojé. Hoy, quizá qué me pasó, hoy no me enojé. Y pasan 2 días, hoy tampoco. Creo que ahí voy, creo que voy bien. 3 días, una semana. ¡Wow! Una semana sin enojarse, sin tomar. ¿Qué pasó? Algo pasó. Y pareciera que todo va bien. Y de repente, en el momento menos esperado, la persona se enojó. Ya volvió a la borrachera. Ya anda ahí conquistando, queriendo ir a otra flor, porque anda de flor en flor. Anda buscando experiencias. Anda regresando otra vez al pecado, la amargura, y otra vez vio a la persona y otra vez siente cómo le hierve aquí por dentro. Siente el calor, hasta se pone colorado el coraje que siente contra la persona. ¿Sabes por qué pasa todo eso? Porque no había libertad. Como que el pecado te dice, no te olvides, aquí estoy, no te engañes, aquí estoy, yo soy el que te domino, yo soy el que te controlo, yo soy tu Señor.
¿Eres libre? Yo tengo tu vida en mis manos. Y así es lo que sucede con el que practica el pecado. Su amo y su Señor es Él. Es Él. Le controla, le domina, y cuando quiere tantito lo deja. Y lo deja como descansar. Y de repente otra vez lo agarra y lo zangolotea y lo trae para acá y para ahí, le hace como quiere. Porque es su amo, es su Señor. Y Jesús dijo: el que practica pecado, esclavo es del pecado. Su amo, su Señor no es Dios, es el pecado. El pecado le domina, el pecado le controla, las pasiones le impulsan y es dominado por ellas. Y se deja guiar por ellas. Es algo que no pueden dejar de hacer. Es algo que no pueden dejar de cometer. ¿Cuánta gente dice: no, es que yo no quiero hacerlo, de verdad no quiero hacerlo? Y finalmente terminan haciéndolo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su Señor no es Jesús. Su Señor no es el libertador, no es el Hijo de Dios. Porque sus vidas están esclavizadas al pecado. Qué importante es que entendamos esto. Porque a veces podemos engañarnos y decir: pues estoy bien, no pasa nada. Es que así es mi carácter, hermano. Pues ten cuidado, mejor deja que el Espíritu Santo te examine. Porque yo veo en la Biblia que los que ahora están en Cristo, nueva criatura son. Que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Examínate. Deja que Dios te examine. No vaya a ser que haya algo dentro del corazón y no quieras verlo, y quieras ser indiferente a lo que Dios te está hablando. Conoceréis la verdad, dijo Jesús. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para esto no hay remedio. No hay remedio para esto. No hay solución, no hay cura, no hay agüitas mágicas, no hay oración que pueda hacerlo, no hay grupos de ayuda, no existen amigos, consejeros, retiros espirituales. No hay nada de eso. Nadie te puede ayudar. Nadie en este mundo puede liberarte del pecado. Absolutamente nadie. Y pensar que si cambio de religión, ahora sí mi vida va a ser diferente. Voy a cambiar de religión. Me voy a cambiar de iglesia. Ahora sí voy a ser mejor persona. Otros creen. No, es que el poder está en la mente. El poder está en ti. Solamente falta que tú quieras. Cierra los ojos, medita, el poder está en ti. Tampoco eso sirve. Tampoco eso funciona. No, es que lo que necesito ahora para formalizar mi matrimonio y ya no andar de un lado para otro, me voy a casar. Ahora sí me voy a casar, voy a hacer las cosas bien. Tampoco en el matrimonio está la solución. Otros, no, lo que te hace falta a ti, porque estás tan mal, te vamos a anexar. Te vamos a anexar, te vamos a meter a un grupo. A ver si allá te cambian. A ver qué te pasa allá. A ver si aprendes. Pues no pasa nada. Es como nada más tratar de meter a un león y encerrarlo ahí, tenerlo enjaulado. Deja que salga y va a seguir siendo león. Es exactamente lo mismo. No pasa nada. No, es que lo que te hace falta es experimentar un retiro espiritual, donde te hagan recordar tu pasado y hacer una cuenta regresiva de lo que hiciste y a perdonar y hacer esto. Mira, hay gente que ha pasado por eso y no es sanada. Al contrario, se abren heridas que ya habían sido sanadas y el problema se hace mayor. Cuidado, eso no salva, eso no liberta, eso no ayuda a nadie. No, lo que te hace falta es la ayuda del psicólogo, del psiquiatra. Te hace falta tomar tratamiento, estás muy mal. Tampoco te puede dar eso. Tampoco la medicina. Eso no puede hacerte libre. La realidad es que estás encadenado. La persona se encuentra encadenada al pecado y el pecado es el dueño, el amo de la persona, y es él quien te domina. Y nadie en este mundo puede liberarte de él. Nadie. Absolutamente nadie. Nada. Nada de este mundo puede cambiarte. Pero en esta tarde
yo quiero decirte que hay buenas noticias para todos nosotros. Porque Jesús también dijo, Juan capítulo 8, verso 32. El Evangelio de San Juan capítulo 8, verso 32. Juan capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad. Lo vuelvo a repetir. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Quién es esa verdad? En la Biblia solo hay una verdad. Y una verdad que dio testimonio de sí mismo cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Solo hay una verdad en la Biblia. Hay una verdad absoluta. Se llama Jesucristo. Y Él dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Verso 36. Así que si el Hijo, el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo de Dios te liberta, si el Hijo de Dios rompe las cadenas, esas cadenas que atan tu alma al pecado de la fornicación, al pecado de la mentira, al pecado del robo, del hurto, del adulterio, al pecado del enojo, al pecado de la masturbación, Cristo Jesús te puede libertar. Cristo Jesús te puede hacer libre. Él tiene poder. Él dijo: y si el Hijo te liberta, si el Hijo de Dios rompe las cadenas que atan tu alma, que atan tu cabeza, tus manos, tus pies, tu alma, serás verdaderamente libre. No una libertad para un mes, tampoco una libertad para 3 meses o para medio año. Verdaderamente libre para siempre. Libertad para siempre. Si conoces la verdad. Si conoces la verdad, vas a ser verdaderamente libre. Si conoces a Jesús, si te vuelves a Cristo, Dios te puede hacer libre, porque para Él no hay nada imposible. Nada imposible. Para lo que los hombres, para nosotros, es difícil, es imposible, para Dios todo es fácil. Es posible. Es que no puedo dejar el alcohol. Ve a Cristo, Él te va a libertar y vas a ser libre del alcohol. Es que no puedo dejar el adulterio, no puedo dejar la fornicación, no puedo dejar la lujuria. Ve a Cristo, Él va a cambiar tu vida. Él va a llenarte. No vas a tener necesidad de andar buscando en las cisternas rotas de este mundo que no retienen agua. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo. Lucas capítulo 4, versículo número 16. El Evangelio de San Lucas capítulo 4, verso número 16. Es uno de los pasajes más hermosos en la vida de Jesucristo. Un pasaje preciosísimo. Cuando Él regresa a su ciudad natal, Nazaret. Jesús había comenzado su ministerio en Capernaum y de ahí regresa a una ciudad, a su ciudad, que era Nazaret. Y cuando Él regresa, dice el versículo número 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Atención, a poner en libertad a los oprimidos
a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿A qué vino Cristo? El Señor Jesucristo estaba citando Isaías 61, perdón. Y él decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha dado un ministerio. Me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ahí estaba Cristo delante de la sinagoga, delante de los judíos, y les decía Jesús: hoy la palabra se ha cumplido delante de vosotros. ¿Cuál palabra? Isaías 61. Se ha cumplido delante de ustedes. El Señor está sobre mí. Yo, el Mesías, he venido a dar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Sacar a los prisioneros, libertad a los esclavos. Eso vino Cristo. Cristo vino a libertar a los cautivos y a los oprimidos. Abrir las cárceles de los oprimidos por el diablo. Aquellos que están bajo su yugo, aquellos que están bajo su señorío, Cristo vino para libertarlos, para traer libertad a la humanidad, para poner su gracia, su bendición sobre todo aquel que le necesite y que le clame el día de hoy. Y déjame decirte, yo quiero decirte de parte de Dios, también hoy se ha cumplido esta palabra en este lugar. Hoy se ha cumplido esta palabra porque Jesucristo está con nosotros. Ya ha venido a libertarte. Yo no te conozco, yo no sé de dónde vienes, no conozco ni siquiera tu nombre, pero Jesucristo sí te conoce, y en este momento Él se está paseando por ese lugar. Y Él está viendo tu corazón porque te conoce. Ha venido a traer libertad, pregonar, diciendo: hay libertad, hay libertad, hay libertad. Puedes ser libre, puedes ser libre. Si estás encadenado en el pecado, te puedo libertar. Porque eso ha venido Cristo. Ya eso vino el día de hoy. A traer libertad a los cautivos y a los oprimidos por el diablo. Dios vio a esta humanidad perdida y esclava al pecado, destinada a la muerte, y Él decidió voluntariamente venir a este mundo para traernos buenas nuevas, esperanza y salvación. Jesús vino el día de hoy no para castigarte, no para condenarte. Vino a decirte que puedes ser libre. Vino a decirte que Él quiere hacerte libre. ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? Jesucristo vino a hacernos libres, porque dice que Él vino a poner en libertad a los cautivos, y esa es su voluntad. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. Primera de Juan capítulo 3 verso 8. La primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, verso 8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Atención, para esto apareció el Hijo de Dios,
¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. El que peca es del diablo, ya lo vimos. ¿Por qué es del diablo? Porque es su señor. Porque el diablo se ha enseñoreado de la persona que peca, que sigue en su maldad, que no la quiere abandonar. El pecado es su amo. El diablo es su amo. Pero Jesús dijo, pero para esto apareció el Hijo de Dios. Para esto apareció Cristo. Para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos le damos gloria a Él? Para esto apareció Jesús. Para deshacer las obras del diablo. Para quitarle al diablo aquellos que estaban encadenados por él. Para hacer libres a los que estaban esclavizados por él. Dios puede hacerte libre. Porque eso apareció, para esto vino. Para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. Solamente el sacrificio de Cristo nos puede hacer libres. Colosenses capítulo 1, en el verso número 13. Colosenses capítulo 1, verso 13. Dice la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Qué dice la Biblia? El cual, se refiere a Jesucristo, el cual nos ha librado, nos ha rescatado, y podríamos traducirlo de otra mejor manera, nos ha redimido, nos ha comprado para Él, nos ha apartado para Él, nos ha redimido de la potestad de las tinieblas, o sea, del pecado, de donde vivíamos. Nos sacó de la amargura, nos sacó del resentimiento, nos sacó del mal carácter y de tantos pecados. Cristo nos sacó de ahí y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos hizo libres, nos arrebató de las garras del diablo para trasladarnos a su reino de paz, de amor. Eso es lo que hace Cristo. Eso es lo que ha hecho Jesús en nuestra vida, aquellos que le amamos. Y eso es lo que quiere hacer Jesús en tu vida el día de hoy. Nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Somos testigos del poder de Dios, querido hermano. Jesús lo hizo con nosotros. También lo puede hacer hoy contigo. Hebreos capítulo 2, verso 14. Hebreos capítulo 2, verso número 14. Fíjate cómo la palabra de Dios nos habla que a través del sacrificio de Cristo es como podemos ser libres. No vamos a aprender hoy una oración mágica para decir repite esto y vas a ser libre. Quiero que entiendas cuál es la manera que Dios ideó para que tú puedas encontrar la libertad. Hebreos 2, capítulo 14. Dice la palabra de Dios: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Verso 15. Y librar a todos, y vuelvo a subrayar, y librar a todos, porque algunos piensan que la salvación es exclusivamente para un grupo que Dios ya predestinó, que Dios ya apartó, y no es así. Aquí la Biblia claramente dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, o sea, el pecado. ¿Y quiénes eran estos todos? Pues toda la humanidad, la raza humana, todos nosotros. Cristo, dice Hebreos 19, versículo número 14:
Así como todos los hijos participaron de carne y sangre, también Jesucristo participó de lo mismo, para destruir por medio de su muerte, por medio de la muerte, o sea, cuando Él murió, al que tenía el imperio de la muerte. Cuando Cristo muere, destruye la muerte, porque Cristo al tercer día se levantó victorioso de la tumba. Se levantó, la venció, y en ese momento Cristo destruye el imperio de la muerte y al dueño del imperio de la muerte, que era el diablo. Lo destruyó, lo venció, de tal manera que el versículo 15 nos da la consecuencia de esa victoria: y librar a todos. O sea, a través de su muerte, a través de su resurrección, que Cristo derramó su sangre por nosotros y se levantó el tercer día. Y el de hoy está sentado a la diestra del Padre, con todo el poder y toda la gloria. Por medio de Él fuimos librados del temor de la muerte, porque estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre. Te resumo, hermano, amigo que estás aquí: con la muerte de Cristo, tú y yo podemos ser libres. ¿Y sabes por qué? Porque el diablo ha sido vencido con la muerte de Cristo, y porque hoy Cristo vino a abrir las cárceles de los oprimidos por el diablo. Cárceles. Y en esas cárceles hay gente que está oprimida por el diablo. Que de repente le pueda pasar el pensamiento a una persona: ya no sirves, ya no vales, tu vida no tiene sentido, eres un fracaso, no sirves para esta sociedad, no sirves para ser padre, no sirves para ser madre, no sirves para ser hijo, mátate, suicídate. Y ahí están las cárceles llenas de gente que está oprimida por el diablo, gente que está esclavizada al pecado, y ahí está el diablo como amo y señor, teniendo las llaves. No los deja salir. Pero Jesucristo hoy ha venido para que tú entiendas que hay una forma para que tú puedas escapar y puedas ser libertado. Que vengas a la cruz de Cristo, que veas a Jesucristo crucificado, que te arrepientas, que le pidas perdón, que hoy decidas creer en Él, que su sangre tiene poder para limpiarte, para perdonarte, para redimirte y transformarte, y que clames el día de hoy: Señor, ven a libertarme. Y hoy el Espíritu Santo lo hará. Hoy el Espíritu Santo obrará poderosamente. Y quisiera terminar citando Hebreos capítulo 10, verso 19. El mismo libro, el libro de los Hebreos capítulo 10, en el verso 19. Y quiero que pongamos mucha atención. Dice la Biblia: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, atención, por la sangre de Jesucristo, verso 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Verso 23 y último: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hoy, dice el verso número 19, hoy tenemos libertad. Aquellos que caminamos con Jesús sabemos lo que esto significa. Tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Ya no se necesitan intermediarios. Ya no se necesita ir con el sumo sacerdote. Ya no. Porque hay un gran sumo sacerdote y es Jesucristo. Y es un sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, que se compadece de nosotros. Y teniendo libertad, dice la Biblia, para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, o sea, por lo que Jesús hizo en la cruz,
Porque Él derramó su sangre por tus pecados y mis pecados. Y no importa el tamaño que tengan o lo que tú hayas hecho, sino que a través de su sangre, por medio de su sacrificio, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Porque el velo del templo en Jerusalén se rasgó cuando Cristo murió y se partió en dos, dando símbolo y enseñanza de que ahora hay libertad para entrar al lugar santísimo. Dice la Biblia, verso 22, acerquémonos pues con confianza. Acércate con confianza, creyendo en Cristo. Solo hay un libertador. Se llama Jesús de Nazaret. Se llama Jesús de Nazaret. Él es el libertador. Y Él dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy acércate a Dios, dice la Biblia, con un corazón sincero. Si podemos ponerlo, verso 22. Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. No dudes, no dudes. Yo entiendo, vivimos una generación incrédula y pecadora. El día de la gente le cuesta creer a Dios, le cuesta creerle que Dios le puede perdonar. Pero Dios dice, acércate hoy en plena certidumbre, en plena certeza de fe, con confianza, que el que te lo está diciendo es Dios, que no te lo estoy diciendo yo, que te lo dice Cristo Jesús, porque Él ha venido para libertarte. Él ha venido para libertarte, romper las cadenas. ¿Sabes? Pudieras tener un cruel verdugo en tu vida, y ese cruel verdugo pudiera ser tu pasado que te hiere, que te acusa, que te taladra la mente por todo lo que has hecho, por lo que has vivido, por lo que has visto, por lo que tus manos han tocado. Yo no lo sé. Y que quizá tu pasado se levanta como un verdugo, te azota, te trae de aquí para allá, y es algo que no puedes quitarte de ti. Hoy Cristo Jesús puede atar al hombre fuerte y hacerte libre, libre en Cristo Jesús, libre con su poder. Podemos entrar al lugar santísimo, pero hay dos condiciones: que te arrepientas, pídele perdón a Dios por lo que has hecho, dile a Dios, porque a Él es a quien has ofendido. Dile a Dios que lo necesitas. Dile a Dios que te perdone, que te dé una oportunidad, que hoy crees en Él. Y número dos, ve la cruz. Ve la cruz de Jesús. La cruz de Cristo. No hay otra. No hay otro lugar. Ve la cruz de Cristo y vas a ser libre. Yo quisiera que pudiésemos poner la última diapositiva y damos por terminada esta enseñanza. Quizá no se alcanza a ver muy bien, pero esta imagen fue tomada o es tomada de un libro que yo te recomiendo mucho y lo recomiendo ampliamente. Es el libro del Progreso del Peregrino. Un libro muy hermoso que es una alegoría de la trayectoria del cristiano en esta tierra hasta la ciudad celestial. Este libro, solamente por comentarte algunos datos acerca de él, fue escrito por un hombre muy sencillo, pero un hombre de Dios llamado Juan Bunyan. Y él estuvo preso 12 años en una cárcel por predicar la palabra de Dios. Y predicando la palabra de Dios fue encarcelado. Pasó 12 años en la cárcel. La quinta parte de su vida la pasó en la prisión. Pero él, estando en la cárcel, él tuvo una visión que después se convirtió en lo que el día de hoy conocemos como esta gran obra que se conoce, el Progreso del Peregrino. Y él relata en su sueño que él veía un hombre que tenía una maleta muy grande en la parte de atrás.
Y este hombre vivía afligido porque vivía en una ciudad que se llamaba la ciudad de la destrucción. La ciudad de la destrucción. Y él quería encontrar cómo liberarse de esa carga tan pesada que le agobiaba la espalda, que lo doblaba, lo doblegaba, lo doblegaba, y quería ser libre, pero no podía. Quería huir de esa ciudad, porque esa ciudad iba a ser destruida. Y aparte tenía una grande maleta en su espalda y no podía encontrar la solución. Y en esa ansiedad llegó un hombre llamado evangelista. Y el evangelista le dijo: ve por este camino. Y le dio ciertas instrucciones. Y cuando llegue a esa cierta puerta, pregunta por tal persona y vas a encontrar un camino, y es así. Y le dijo: es un camino estrecho, es un camino muy angosto, pero es el camino más seguro. Síguelo, no te desvíes, síguelo, y vas a encontrar la respuesta a tu pregunta y la libertad, la solución a tu problema. Le hablaba de la carga tan pesada. Y dice la Biblia, si podemos poner esta diapositiva, dice la obra del progreso del peregrino. Dice que él llegó a un camino, y ese sendero se llamaba salvación, pero era muy angosto. Y ese sendero tan angosto conducía a un lugar que de repente tomaba una cima. Y en la cima, al final, había una cruz. Y este hombre peregrino empezó a subir a la cima. Y cuando llegó de frente de la cruz, empezó a contemplar y a entender lo que Jesús había hecho por él. Y cuando él empieza a ver la cruz y se da cuenta que en esa cruz murió Jesús, y se da cuenta que en esa cruz el Señor derramó su sangre, y esa sangre tan preciosa, que cada gota que fue derramada tiene poder para perdonar cualquier pecado que sea y libertar al hombre más esclavo, al pecado más inmundo que te imagines. Cuando él lo vio y él clamó y dijo: Señor, sálvame, en ese momento la gran y pesada carga que tenía en las espaldas se le cayó, se le desprendió. Y dice la Biblia que esa maleta rodó y rodó hasta el grado de que entró un peñasco y se perdió. Y ese hombre fue libre. Ese hombre fue libertado. Querido hermano, amigo que estás aquí, ven a la cruz de Jesús y Él te va a libertar. Él te va a hacer libre. Libre de cualquier pecado que estés practicando. ¿Podrás creerle? Es que mi caso es muy difícil, hermano. Es que ya lo he intentado muchas veces y no he podido. Hoy Cristo está aquí. Conoceréis la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad te hará libre. ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Cierra tus ojos. Ser libre. Como te lo dije a un principio, no importa quién seas o lo que hayas hecho, la sangre de Jesús te puede limpiar y hacerte libre del pecado, de la muerte y del diablo. Te puede hacer libre del pecado, libre del pecado. Y ponle nombre: rencor, adulterio, lujuria, hurto, resentimiento.
incredulidad, idolatría, borrachera, drogadicción. Dios te puede hacer libre. Dios te puede hacer libre. Libre del pecado y libre de la muerte. Hay esperanza en Cristo Jesús. Hay vida en Cristo. Él vino a dar vida y vida en abundancia. Vida abundante. Él no quiere que te mueras. Vino a libertarte de la muerte y del diablo. Del diablo. Quizá te encuentras oprimido por el diablo. Quizá te encuentras abatido por el diablo. Quizá sientes opresiones demoníacas, diabólicas. Yo no lo sé, pero hoy está aquí el libertador, Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Aquí está Jesús, el Hijo de Dios. Pídele perdón. Decide creer que su sangre te puede libertar. Y entonces Dios lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Quizá es la primera vez que te veo. Yo no te conozco. Pero Jesús te trajo. No es la coincidencia. Quizá es la primera vez en medio de nosotros que estás aquí. Jesús te trajo. Te quiere hacer libre. Quizá Él te ha visto, lo has intentado muchas veces y no has podido. Has fracasado en tus fuerzas. Hoy ven a Cristo. Ven a la cruz de Jesús. Él te puede hacer libre. Tú que no te perdonas ni a ti mismo lo que has hecho, Cristo puede hacerte libre. Cristo te puede libertar. Cristo te puede ayudar. Cristo ha venido a libertar a los cautivos y a poner en libertad a los oprimidos por el diablo. Cristo está aquí. Y yo quiero invitar a todos mis amados hermanos que están sirviendo y que están disponibles, que puedan elevar una oración a Dios en esta tarde y que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo para que Él venga y tome el control de esta reunión, porque en donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y lo que hoy necesitamos es que el Espíritu de Dios descienda y traiga libertad a los cautivos, que Él venga a abrir las cárceles de los oprimidos por el diablo, que Él venga a libertar a los endemoniados, que Él venga a traer sanidad a los corazones quebrantados, que Cristo Jesús venga a perdonar pecados y a sanar y transformar vidas. Y yo quiero invitarte a ti, querido amigo, querido hermano que estás aquí. Si Cristo te ha hablado y esta palabra ha sido para la necesidad de tu alma el día de hoy, yo te invito a que te pongas de pie. Ponte de pie delante de Dios. Para ti que ha sido exclusivamente esta palabra, que Dios te ha hablado al corazón, ponte de pie. Vamos a invocar el nombre de Cristo. Vamos a pedir a Dios el día de hoy que Él tome el control total, la autoridad que a Él le pertenece. Porque Él es el único que puede libertarnos. Él es el único que puede sanarnos. No hay otro. Solamente Cristo. Solamente Él. Solamente su poder. Hoy está Dios aquí. Yo te invito a ti que te has levantado y te has puesto de pie, que Cristo te ha hablado. Delante de Él. Si Dios ha encontrado algo imperfecto en tu vida, si Dios ha encontrado pecado en tu vida, pide perdón. Dile: Jesús, perdóname. Y dile el pecado, díselo a Él, no me lo digas a mí. Dile a Dios. Dile a Dios: humíllate. Humíllate. Y vas a alcanzar misericordia. Vas a alcanzar clemencia. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Pide a Dios: Señor, perdóname, límpiame, tócame, Señor, rompe las cadenas que atan mi corazón. Habla a Dios, habla a Cristo.
Habla a Cristo. Háblale a Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven en medio de nosotros. Ven, Espíritu Santo de Dios. Padre, dice tu palabra que si conocemos al Hijo de Dios, seremos verdaderamente libres. Hoy te pedimos, Señor amado, que traigas libertad a los cautivos, que vengas a abrir las cárceles de los oprimidos, de los que están bajo opresión de Satanás. Que hoy vengas, Señor, a traer bendición, bendición abundante, Señor. Que hoy vengas a limpiar el corazón. Que hoy vengas, Señor, a redimir, a comprar para ti a cada alma que hoy te necesita. A cada alma que hoy se acerca delante de ti con un corazón sincero. Padre, en el nombre de Jesús, ven a hacerlo, Señor. Ven a hacerlo, Padre. Ven a hacerlo, Señor. Tu sangre nos puede limpiar. Tu sangre tiene poder para transformar. Cuán grande es tu amor, Señor. Tan grande es el amor de Dios. Cristo llegó a la cruz. Cristo murió en la cruz para demostrarte su grande amor. Y lo demostró derramando su sangre por ti. Fue por ti. Fue por ti, querido amigo. Fue por ti. Fue por ti. Fue por cada uno de nosotros. Cristo murió para hacernos libres. Libres, libres en Cristo. Libres para amar y para hacer el bien. Fue por ti. Clámale a Dios. Clámale a Cristo. No te vayas igual. Aquí está el libertador. Aquí está Jesús. Ven a la cruz. Ven a la cruz de Jesús. Mira la sangre. Esa sangre está fluyendo. Esa sangre preciosa te puede hacer libre. Cristo te puede hacer libre. Libres para amar y para hacer el bien. Libres para amar y para hacer el bien. Tan grande fue el amor de Dios. Habla con Dios ahí en tu lugar. Para Dios no hay nada imposible. Nada es imposible para Dios. Dile a Jesús: Señor, límpiame con tu sangre. Esparce tu sangre sobre mí, Señor. Fue por todos nosotros. Perdonarnos, fue por ti.
fue por mí, fue por mí, para hacernos libres, para hacernos libres, libres para amar, libres para amar y para hacer el bien, libres para amar y para hacer el bien, libres para amar, para hacer el bien. Cristo ha venido a hacernos libres. Cristo ha venido a hacerte libre. Libre. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Es por Él. Es por Él. Cristo ha venido a libertar a los cautivos. Hay un pueblo que te ama, su palabra levantó. Despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Da la luz a tu pueblo y libertad. Aleluya, hay un pueblo que te ama. Tu palabra levantó, despertó de las tinieblas por ti. Hoy queremos servirte a ti y hacer tu voluntad. Digámoselo a Jesús. Ya no queremos vivir para nosotros, queremos ser libres, Señor. Ven Jesús, en medio de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. Y libera la mente del cautivo, libera la mente del cautivo. Que tu gracia y poder atraerá. En Jesús, ven Señor, de tu pueblo, que tu luz queremos alcanzar. libera la mente del cautivo. Liberta la mente. Que hoy conozcan que tú estás con nosotros, Señor. Que tu gracia y poder atraerá. Ven Jesús, en medio de tu pueblo. digámosle a Dios, ven Señor en medio de tu pueblo. Queremos alcanzar y libera la mente del cautivo. Que tu gracia y poder atraerá. Que tu gracia y poder atraerá. Hay poder en Cristo Jesús. Hay libertad en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Os hará libres. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Aleluya, Señor. Yo quisiera que termináramos
entonando el canto que dice: Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él es bueno, Él es fiel. Vamos a alabar a Cristo. Él nos ha hecho libres. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón, en todo mi ser. Había mucha tristeza, mas ahora libre, libre soy. Jesús tomó mi vida en sus manos, nunca me dejará. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Él entró en mi corazón, en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora libre, libre soy. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo. Gracias, Jesús. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Él entró en mi corazón, en todo mi ser. Había mucha tristeza en mí, mas ahora Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Jesús tomó mi vida en sus manos. Mi vida en sus manos, nunca me dejará. Él entró en mi corazón, en todo mi ser. Jesús ha transformado nuestra vida. Jesús ha transformado mi vida y ahora vivo por Él. Aleluya. Sí, Señor, tú eres el gran libertador. Padre, ayúdanos. Termina tu obra en nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda continuar la obra en cada vida, en cada corazón. Porque tú eres el libertador, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, para los hombres es imposible, pero para ti todo es posible, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor amado, por esta palabra que tú nos has hablado el día de hoy. Sellan en los corazones. Y yo te ruego, Señor amado, que tú continúes la obra en cada corazón, en cada vida. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y en donde está el Espíritu Santo hay libertad. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a aquel que dio su vida por nosotros en la cruz. Gloria a aquel que nos rescató de la muerte y del pecado. Gloria al libertador. Gloria a Jesús. Gloria al Rey de Reyes. Gloria al Señor de Señores. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Padre. Amén. Amén, Señor Jesús.
Amén, Padre. Gracias, Señor.